Venga, venga conmigo, Paquito querido, ahí con el corchito meta y meta con la cocina. Llega el momento de meternos en un nuevo capítulo del Otro Relato. Empezamos a desandar el camino semanal en estos informes que tratamos justamente de llevarte vos para que conozcas algunos datos que a veces en el apretado informativo pueden quedar un poco descolgados o no podemos tener todo el tiempo que necesitamos para comunicarlos como corresponde. En esta semana ha empezado a debatirse en torno al Fondo Soja y la provincia de Tucumán se muestra preocupada por el golpe a la economía que significaría justamente que se extienda la quita del importe correspondiente al Fondo Soja para Tucumán. Pero empecemos por partes. Vamos a ver qué es el Fondo Soja. ¿De qué hablan estos chicos cuando justamente van escudriñando sobre esta cuestión? Bueno, estamos hablando de un fondo creado en el año 2009 para transferir recursos a las provincias para el financiamiento de obras públicas. Esto es, el gobierno central, el gobierno de la nación diciendo provincias de la Argentina, aquí tienen fondos para obras públicas. Esos ingresos provenían en un 30% de las retenciones a la exportación de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el 14 del 8 del 2018, 14 de agosto del año pasado, el gobierno lo elimina a través de un decreto, por lo que las provincias y los municipios dejaron de recibir 35.000 millones de pesos. Déjala ahí a la placa. ¿Por qué los municipios? Porque el dinero que Nación le envía a las provincias, la provincia los divide en los diferentes municipios que le integran, ¿ok? Una medida que fue adoptada en medio del ajuste fiscal puesto en marcha con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Esto es, el FMI les dijo, chicos, ajusten las cuentas, ajusten los números, y uno de los caminos que encontraron para ajustar fue, por decreto, eliminar el Fondo Soja. Ahí abajo tenés la fuente que utilizamos para esta primera placa, fue la CELAC. Pasemos a la segunda placa porque tenemos que seguir desandando el camino del Fondo Soja. Ya sabemos qué es el Fondo Soja, pero mira lo que tenemos en la segunda placa, porque la provincia de Tucumán está reclamando. ¿Qué es lo que se plantea desde el gobierno provincial? El decreto con el cual ustedes eliminaron el Fondo Soja es inconstitucional. Esto es lo que dice la provincia de Tucumán. Ustedes suspendieron el giro del Fondo Soja. Nos tienen que devolver al menos unos 2.000 millones de pesos. El gobierno provincial lo que está diciendo es, ustedes unilateralmente no pueden incumplir leyes convenio. Vení conmigo. El gobierno provincial lo que le está diciendo al gobierno de la nación es, ustedes, mediante un decreto presidencial, lo que hicieron es ir en contra de un acuerdo que había sido labrado entre el gobierno nacional, entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales, y eso no se puede hacer, tiene que ser de común acuerdo, se tiene que buscar una compensación. No solamente la postura de Tucumán, hay otras provincias que también están reclamando, pero vamos ahora a la tercera placa. Abrí los ojos bien grandes y presta atención, mirá la información, porque dentro de lo que pasa con el Fondo Soja, otra pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿qué pérdida se genera? ¿Cuál es la pérdida que la eliminación del Fondo Soja ha generado? Según el gobierno tucumano, la baja del Fondo Sojero te representa una pérdida de 437 millones de pesos en 2018. ¿Por qué la diferencia entre un año y el otro? No te olvides, se elimina el 14 de agosto del año pasado. A partir de ese momento se acumuló una pérdida de dinero que no llegó a Tucumán por un total de 437 millones. ¿Qué pasó durante este 2019? Bueno, ya están estimando una reducción que va a estar por encima de los 1.300 millones de pesos. Bueno, esto es lo que el gobierno provincial dice. Desde las decisiones tomadas por el gobierno de la nación, nosotros ya en informes anteriores hemos dicho, considera Macri, considera su equipo económico, que las provincias no se van a ver tan afectadas porque todo lo que se está haciendo va a reactivar el consumo. ¿Dónde se dispare la alerta? Uno se fija en los números y en 16 meses el consumo ha estado a la baja, se ha ido cayendo a pedazos ese consumo. Entonces no existe tal reactivación que uno pueda prever en medio de la crisis económica. Me queda una placa más que tiene que ver, ¿sabés con qué? Con lo que dice la Corte Suprema de Justicia. ¿Es inconstitucional? ¿No lo es? ¿Tiene razón la Nación en eliminar por decreto? ¿Hay jurisprudencia al respecto? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acuña el término de federalismo de concertación. Suena complicado, suena difícil, pero en pocas palabras, ahí tenés lo que dice el fallo de la Corte, ¿eh? Ahí tenés la fuente que es el precedente jurisprudencial del caso Aguera, fallos 322, 1781. Toda esa terminología legal es para contarte que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha fallado, ya se ha expresado en el sentido de entender el federalismo. Esto es el vínculo entre las provincias y la nación en materia impositiva. Y ha establecido, primero,
que los argumentos que está esgrimiendo la provincial, es decir, es inconstitucional que se vaya en contra de lo que está establecido por ley y se afecte unilateralmente, o se decida afectar unilateralmente la economía de la provincia quitándole fondos. La Corte le dice a la provincia de Tucumán que la provincia tiene razón. Digo, hay jurisprudencia. Cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, usted tiene una pirámide en la estructura judicial. En la cúspide, al tope, está la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de justicia. Hay muchos argumentos y se lo puede entender de diferente manera, pero la información es clara, es evidente. Una vez más repaso las fuentes, Diario El Tribuno, la CELAC, fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Con esta información, hoy entonces te hemos explicado qué es el Fondo Soja, qué es lo que pide Tucumán, qué dice el Gobierno Nacional y cuál es el precedente jurídico que existe hasta el día de hoy. Me voy a la pausa después de este hermoso otro relato y vos sentís, la calle está la comida. Ya venimos.